Buenas tardes, amigos televidentes. Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección y conducción de la portal web Entérate con Leslie. En esta tarde tenemos en el bloque de actualidad un distinguido invitado al expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Víctor García Toma, con quien vamos a analizar la coyuntura nacional tan delicada que está atravesando nuestro país. Y nos referimos a la ingobernabilidad del presidente Castillo. En el marco de esta ingobernabilidad, vamos a tratar un poco sobre la validez de los actos jurídicos celebrados por Héctor Valer en su condición de primer ministro cuando el presidente Castillo había anunciado la renovación del gabinete. Por otro lado, también la situación del ex procurador general de la República, Daniel Soria Luján, quien llegó a ocupar este cargo de una manera irregular y ahora se ha interpuesto recursos jurídicos en contra de la decisión de apartarlo del cargo. Se han sumado voces como la del defensor del pueblo para pedirle a Pedro Castillo Terrones que dé un paso al costado, que renuncie al cargo de la presidencia para poder llevar a cabo una mejor gobernabilidad en el Perú. Bien, para hablar sobre estos temas de fondo, vamos a tener en breve a nuestro invitado, al doctor Víctor García Toma. En un breve intermedio, regresamos con el bloque de actualidad. No te muevas de la sintonía de Entérate con Leslie. Bien, amigos, estamos en el bloque de actualidad con nuestro distinguido invitado, el doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, exministro de Justicia, con quien vamos a conversar también todo lo que es la coyuntura nacional, sobre todo el tema central, la ingobernabilidad de Pedro Castillo Torres. ¿Por qué decimos la ingobernabilidad, doctor Víctor García Toma? Porque en realidad no sabemos cuál es el rumbo que tiene este gobierno. Es el cuarto gabinete ministerial que tal vez en pocas horas va a juramentar, ¿no? Y además nos llama la atención si los actos jurídicos celebrados por el señor Héctor Valer en su cargo de primer ministro cuando Pedro Castillo anunció la renovación del mismo son válidos o no, porque él ha salido a sus redes sociales a decir que está organizando, que está en reuniones, ¿no? Y que hasta que el presidente no le acepte la renuncia, él se va a quedar, ¿no? Entonces, arrancamos, doctor Víctor García Toma, con este ¿Cómo análisis. no? Le pregunto cuál es su opinión respecto a esta primera mirada para ir entrando de fondo. Correcto, de acuerdo. Doctor, lo escuchamos. Bien, como bien usted ha señalado, Leslie, en efecto, el país ha ingresado en el terreno de la ingobernabilidad. Y ha ingresado a ese terreno por varias razones. El propio presidente ha reconocido su incompetencia, su incapacidad, su falta de conocimiento, su falta de experiencia. Y nada indica que esté en la disposición de aprender. Además, creo que al gobierno se viene a conducir, se viene a orientar la marcha del Estado, no a labores preceptivas, ¿no? Lo segundo es que, sumado a esta falta de unidad, se suma también la falta o la ausencia de valores. Es decir, el comportamiento ético del presidente deja bastante que desear y seguramente habrá de responder en su momento a estos cuestionamientos. En tercer lugar, ha demostrado una falta total y absoluta de liderazgo. En cuarto lugar, no ha sabido, a diferencia de otros presidentes, rodearse de un equipo técnico competente, eficiente, eficaz, digamos, con crédito social, con respetabilidad profesional. Digamos, cada gabinete ha sido una suma de impresentables, ¿no? Eh, Creo que esa es la verdad. No hay planes, no hay programas, no hay acciones, y finalmente no tiene una base social. Es decir, fue elegido por un partido que tiene un ideario cuestionado, pero digamos, era una base. Esa relación ha entrado, si no en un divorcio, en una separación de cuerpos, ¿no?
En segundo lugar, tampoco cuenta con bases sociales, digamos, salvo por allí algún grupo de roteros y los maestros, un sector, el resto de la población está ajeno a la acción del gobierno. Tiene en contra los medios de comunicación, no ha logrado establecer alianzas con ninguna organización política y en consecuencia este es un barco que tiene un capitán que no sabe a dónde va y que lo que es peor, tiene una tripulación de piratas. Entonces es realmente lamentable, ¿no? Sí, doctor Víctor García Toma, no hay derecho de hacerle esto al Perú. No hay derecho de que los peruanos y peruanas tengamos que atravesar un momento tan crítico después de la pandemia o durante la pandemia, no saber realmente cuál es la dirección, cuál es el norte, el rumbo, ¿no? que está conduciendo este señor, si es que acaso lo conduce. Yo tengo una mirada muy crítica en ese sentido porque el señor Pedro Castillo ha reconocido su incapacidad en una entrevista periodística, ¿no? Nada menos que a la cadena CNN en español, ¿no? Que da toda vuelta al mundo. O sea, él mismo ha reconocido que es incapaz para gobernar, que está aprendiendo a ser presidente de la República, ¿no? Entonces, por ahí nomás yo creo que hay una deducción y le pregunto si esas declaraciones, ¿no? Podrían, sumado a lo que vemos ya, podría pensarse realmente en una vacancia presidencial, pero que esta vacancia está ligada a votos, que el Congreso creo que no los tiene en estos momentos. Por otro lado, doctor García Toma, para que usted nos pueda dar su análisis, el defensor del pueblo le ha pedido al señor Pedro Castillo dar un paso al costado, renunciar al cargo de la presidencia. Sin embargo, hay algunas voces que dicen que esto es un atentado contra el Estado de Derecho, pedirle al presidente que dé un paso al costado. ¿No será al revés? No será al revés realmente que la democracia y el Estado de Derecho estén en peligro con el señor Pedro Castillo sentado en el Palacio de Gobierno. Y tercero es si los actos que ha realizado el señor Hugo Valer, ¿no? Son válidos o no, porque nos confunde, doctor García Toma. El presidente Castillo anunció la renovación de su gabinete. ¿Qué hace el señor Héctor Valer entonces reuniéndose con organizaciones, refrendando designaciones de asesores, ¿no? En el diario oficial del peruano? O sea, ¿qué hace? ¿Son válidos esos actos jurídicos? Le doy la palabra al doctor García Toma. Correcto, Leslie. Creo que se abren tres escenarios. El primero es el de la renuncia, porque su gobierno es inviable. Como en su momento, personas mucho más calificadas que él, como Alfonsín o de la Rúa en Argentina, el propio Sánchez de Lozada en Bolivia, el propio Kuczynski en el Perú, tuvieron que apartarse del poder porque eran conscientes de que ya su permanencia lo que generaba era una situación de caos, de anarquía, de desorden político, y obviamente como ciudadanos no pueden con su presencia comprometer, ¿no es cierto?, la normalidad de la vida ciudadana. La segunda posibilidad es la de la vacancia. Eh, digamos, existen un conjunto de hechos que califican la conducta del presidente de la República como una incapacidad moral permanente. Creo que se está avanzando en ese sentido porque algunas bancadas que en su momento le daban una suerte de apoyo táctico, es decir, en el famoso toma y daca, creo que hoy se ha producido, por lo menos en varios de ellos, una ruptura. Y nos vamos acercando lenta, pero consistentemente a esos 87 votos que el Perú necesita. Y la tercera opción, que es la menos deseable, es la de que el presidente mantenga la condición de jefe de Estado, figura protocolaria, ceremonial, y le entregue a un presidente del Consejo de Ministros de la verdad las riendas del gobierno, ¿no? Eso no creo que sea factible, porque sería humillante para el presidente y porque en el entorno de este no existe una figura que pueda asumir ese rol conductor. En cuanto al señor Valer, lo primero que habría que decir es que no es cierto que él haya puesto su cargo a disposición. El señor fue removido del cargo. El presidente de la República, en un mensaje a la Nación, declaró formalmente que removía el Consejo de Ministros y se disponía a nombrar uno nuevo. Entonces, esa carta de horas después
es simplemente el afán un poco de lavar la camisa, que ya estaba manchada por inconductas anteriores al ejercicio del cargo. Y si bien él no ha dejado de ser presidente del Consejo de Ministros porque no se ha producido su relevo, desde el momento en que se produce la remoción, lo único que puede hacer es encargarse del despacho, de los asuntos meramente administrativos, pero no puede tomar ninguna decisión de trascendencia, simple y llanamente porque este gabinete ya ha sido desafectado de la voluntad presidencial. Incluso algunos miembros del Consejo de Ministros, Ceballos, el propio Landa, hay como 3 o 4 ministros, Sánchez, le pedían a Valer que renunciara. Entonces, ese es un Consejo de Ministros que en puridad ya no existe porque ni siquiera es reconocido como una persona aceptable en ese entorno. Y todas estas acciones que él tome sobre el fondo, que es un exceso, en todo caso tendrán que ser confirmadas o lo más probable serán desconocidas por el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Serían Pero nulos esos actos, porque son ha nulos salido porque en el diario oficial del peruano su firma designando a un asesor nada menos que de la presidencia de la República, del despacho presidencial. ¿cómo va a designar a un asesor que no le va a prestar servicios? Está usurpando las responsabilidades y las competencias que le asigne, Claro, que le generen al sucesor, ¿no? El claro. sucesor verá pues a quién nombra, pero si con él no va a trabajar, ¿para qué lo nombra? Salvo para hacer el favor de que pueda cobrar algunos días, ¿no? Ajá. ¿Usted cree entonces cuál sería la mejor figura jurídica para que esta ingobernabilidad se acabe y volvamos a foja cero, doctor García Tomás? ¿La renuncia o la vacancia? Si no tenemos en el corto plazo los 87 votos, yo creo que los ciudadanos tenemos el derecho de Ujú. tomar las calles de manera pacífica y dentro del marco de la Constitución, de exigirle al presidente de la República que haga abandono del Palacio de Gobierno. Primero porque no está capacitado para ejercer el cargo y porque en segundo lugar porque que pone en peligro, ¿no es cierto?, digamos, la vida normal y cotidiana de los ciudadanos que lo que quieren es una economía estable, que quieren empleo, que quieren liberarse de la seguridad ciudadana y ninguna de esas cosas la va a poder resolver este señor. Ujú. Además, el derecho a la protesta está garantizado porque es un correlato de la libertad de reunión. Se dijo Así mucho es. de este tema desde noviembre del 2020, ¿no? Se dijo mucho que teníamos que salir o no, porque estábamos en un estado de emergencia, que nos vamos a contagiar. Lo cierto es que la gente salió y la situación era mucho más grave que ahora, ¿no? Porque no había vacunas. ¿No? Entonces, pretender limitar el derecho de protesta ahora ya no funciona, porque también tenemos un estándar, ¿no? Que son las observaciones generales del Comité de Derechos Humanos de Así las es. Naciones Unidas, que justamente no interpreta de manera mucho más amplia lo que es la protesta como correlato de la libertad de reunión. Si eso no lo sabe el señor Castillo, deberían sus asesores informarle antes de pretender menoscabar, limitar o restringir la protesta, no en estas circunstancias donde la gente necesita alzar su voz de protesta y tomar una decisión no trascendental para su país, ¿no? Entonces, Y, sí, sí, doctor, y diga. además haría más grave la situación, porque ejerciendo los ciudadanos un derecho amparado en la Constitución y en las normas convencionales, cualquier traba o cualquier impedimento va a generar una reacción que sí, evidentemente, sería contraproducente. Entonces, el propio presidente de la República tiene el deber de resguardar el orden público, permitiendo que se ejerzan los derechos constitucionales sin ningún obstáculo que signifique el amputar o mutilar un derecho ya reconocido Ujú. constitucional y convencionalmente. Vamos al tema de Daniel Soria Luján, ¿no? Un personaje también controvertido en la coyuntura nacional. El informe concurrente de la Contraloría y con el informe del órgano de control interno del Ministerio de Justicia dieron por conclusión que la designación o el nombramiento del ahora ex procurador general de la República, Daniel Soria Luján, era irregular.
que se había colocado a una persona en ese cargo sin seguir los procedimientos y no cumplir sobre todo el perfil profesional, que es lo más grave. No se cuestiona y ahora el ministro de Justicia lo saca o lo cesa en el cargo y esto se dice que ahora la salida es ilegal. Se piensa que la salida es ilegal, pero no se toman medidas para poder determinar cómo una persona llega de manera irregular al cargo. Llega de una manera también ilegal en el cargo de Procurador General de la República. ¿Cómo resolvemos esta situación? ¿No? El defensor del pueblo salió a decir hoy día, ¿no?, que piensa de pronto interponer una acción legal a su favor. El señor le interpuso una medida cautelar para que lo regresen al cargo, ¿no? Entonces, cuál sería la salida jurídica para que el señor deje el cargo? El señor ha llegado de una manera irregular, ¿no?, a ocupar el cargo de Procurador General de la República. No lo decimos nosotros los medios, lo dice el informe concurrente de la Contraloría General de la República. Entonces, ¿cómo solucionamos este tema, doctor García Toma? Porque es uno de los puntos de quiebre de este gobierno, más que de este gobierno, del gobierno del señor Vizcarra y de la ex entonces ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, ¿no? Como bien ha señalado usted, ese nombramiento fue irregular. Más aún, la conducta del Procurador General de la República durante muy buen tiempo fue de un silencio, de un mutismo, de una falta digamos, de actividad funcional ostensible. Resucitó de un día para otro. Hay que reconocer que esta denuncia evidentemente abonaba en favor del sistema democrático, pero no podemos olvidar el origen de su nombramiento, que es espurio, y un largo silencio y una inactividad, digamos, que colocó a una situación delicada a la Contraloría, que parecía, digamos, una institución presupuestal antes que funcional. Ahora, pero hay que reconocer también que la forma de separación del cargo es ilegal, porque evidentemente se ha hecho uso de la ley orgánica del Poder Ejecutivo y no se ha acudido a las normas de la propia ley del Sistema Nacional de la Procuraduría Pública. En consecuencia, yo creo que el señor Soria, en función a ese informe, tiene que renunciar. Debió renunciar. No debió esperar a que se adoptara una decisión que, si bien, al igual que su nombramiento es irregular, él con ese informe ya queda totalmente desacreditado. Deslegitimado. Él no puede regresar al cargo porque no tiene los requisitos para hacerlo. No los tuvo ni los tiene, ¿no? Ahora, formalmente, el procedimiento es que, habiendo transcurrido un año, ya el Ministerio de Justicia, que es el que pidió el nombramiento, carece de la facultad para la autoanulación y tiene que recurrir a la vía judicial para solicitar judicialmente que se deje sin efecto esa resolución por haberse encontrado con posterioridad vicios que afectan esa nulidad. Pero no debemos santificar algo que nació mal, el ejercicio de un cargo que no se ejerció con eficiencia, que tuvo un gesto que se trasluce importante en razón a la defección de la propia Fiscalía de la Nación, pero eso no lava, digamos, el pasado de errores y deficiencias, ¿no? Además, digamos, como usted dice, no lo voy a santificar, no lo voy a justificar, no se pueden cometer, o sea, los mismos errores tanto en el ingreso como en la salida, ¿no? Pero yo considero de que, igual concuerdo con usted, el señor Soria Luján debió dar un paso al costado, debió renunciar al cargo una vez conocido el informe, porque su permanencia estando en el cargo siendo irregular daña, ¿no? Daña el sistema jurídico en el país, daña, ¿no?, al Ejecutivo, entonces al gobierno en sí. Entonces, por eso es que no comprendo cómo una persona que haya llegado de manera irregular a un cargo tan importante, ¿no?, se tenga ahora que valer de una medida cautelar para regresar al cargo y esperar que le hagan un proceso. O sea,
no podemos victimizarlo tampoco. O sea, no es víctima de algo, no, pero de todas maneras considero de que las herramientas jurídicas tienen que aplicarse de una manera adecuada. De lo contrario, vamos a seguir teniendo estos vacíos, estos enfrentamientos innecesarios a lo que ya se suman, doctor Víctor García Toma. Bueno, y quienes lo defienden incurren maliciosamente, digamos, o intentan confundir a la opinión pública. Se dice que es un informe de la de Contraloría del Ministerio de Justicia, dando a entender como que el ministro de Justicia tuviese una injerencia directa sobre las actividades de la Contraloría. Ese funcionario de Contraloría es designado por el Contralor y solo responde al Contralor. Funcionalmente trabaja o está adscrito al sector justicia, pero no depende del ministro. En consecuencia, no se puede dudar de digamos, de la honestidad y de la objetividad del informe, ¿no? Entonces, no hay que desvalorizar ese informe que proviene, como usted lo bien ha dicho, de la Contraloría General de la República, a Exacto. través de un funcionario adscrito al sector justicia. Eso Claro, es. eso tiene que quedar claro, ¿no? O sea, acá no es, no se va con, no, en la lectura no es que hay una injerencia política que te quiero sacar porque no me caes bien, no. Además, ese informe está dejando un precedente, que los puestos que se desarrollan en la Defensoría del Pueblo no son, digamos, puntaje o calidad para poder, o sea, digamos, más que calidad, no son los requisitos como para ser un procurador general de la República. Se requiere experiencia en la defensa jurídica del Estado. La Defensoría del Pueblo no hace defensa jurídica del Estado. Entonces, ahí, por ejemplo, se ha sentado una interpretación, doctor García Toma, o me equivoco. No, no, correcto. Y además, el actor legitimado para llevar a cabo acciones judiciales a nombre de la Defensoría es el defensor del pueblo. No, no es el personal que está a su servicio, es el defensor del pueblo. Él es el que firma la resolución. Él es incluso el que defiende el caso ante los tribunales. Es decir, la participación de cualquier otro funcionario es una función adjetiva, conexa. No se le puede otorgar un papel que no tiene. Ok, y vamos a ver el nuevo gabinete. O sea, yo acá ya con esto cierro la entrevista, porque no le queremos quitar mucho su tiempo. Doctor, sé que es una persona muy ocupada, pero esto, por ejemplo, Pedro Castillo Terrones sabe perfectamente quién es Héctor Valer, ¿no? Esto, sabía perfectamente los antecedentes que tenía. Yo parto de la premisa que él tenía ese conocimiento, porque no puedo concebir por más digamos, que no conozca el cargo que tengo, que me siente incapaz de gobernar, por lo menos yo quisiera partir de la premisa que el presidente tiene dos dedos de frente en algo y decir, mira, quiero revisar la hoja de cada persona. No, él sabe quién es el señor Héctor Valer, sabe a quiénes ha puesto en el gabinete. Entonces, ¿qué es esto, doctor García Toma? ¿Qué es esto? Ya no podemos decir o atribuir estas decisiones simplemente a un tema de incapacidad. El señor Castillo tiene conocimiento de quiénes son las personas que ponen en su gabinete, saben que son personas cuestionadas desde todo punto de vista, muchos de ellos, no todos, por supuesto, pero ¿a qué estamos jugando o a qué quiere jugar el señor Pedro Castillo con esto? ¿No? Entonces, ¿seguimos atribuyendo lo que esto es una incapacidad, doctor García Toma, o es que Ah, realmente hay algo que viene detrás? hay un nombramiento bastante curioso, y es este señor Supo, que es un profesor de geografía que tiene un tiempo de actividad laboral muy corta en un colegio privado y luego no tiene ninguna otra experiencia profesional. Eh, no hay forma de convertir a esta persona en ministro del Ambiente. Y para coronar, digamos, este nombramiento, recordemos que este señor juramentó con zapatillas. ¿Y por qué me parece importante esto? Porque eso significa que no le está dando importancia al cargo. Es decir, el señor no sabe a dónde va, en qué está metido, ¿no? Porque para un cargo de esa naturaleza uno trata, digamos, de
dentro de la pobreza, incluso colocarse las mejores prendas que tiene, ¿no? Para este señor era un partido fulbito y punto. Y como él, está el resto del gabinete, ¿no es cierto? Personas ígnaras, personas que no tienen crédito social, personas que no tienen crédito profesional y que tienen en muchos casos uñas largas. Ujú. Bueno, hay protocolos que se tienen que cumplir. Sí, Palacio de Gobierno es protocolo, doctor García Tomás. Usted así ha es. sido ministro de Estado, ¿no? Y sabe perfectamente que hay protocolos, formalidades que se tienen que cumplir. Y esto es un acto de juramentación, ¿no? Un acto solemne. Entonces, yo creo que también falta un poco ubicarse en el tema, repasar. Yo creo que hay algo aquí que por eso le incido en la pregunta, ¿a qué está jugando el señor Pedro Castillo? ¿Sabe él de antemano a quiénes se está colocando en el gabinete ministerial? ¿Qué es lo que quiere? Doctor García Tomás, ¿cómo interpreta usted esta consecución de actos que yo creo que no solamente se le puede atribuir a un estado de incapacidad, ¿no? De gobernanza, sino que yo creo que estos son piedrones, ¿no? Que nos tiran en la cara a todo el Estado, a todos los peruanos y peruanas, porque algo quiere que se reviente, algo quiere que pase, que justifique y que se arme toda una revolución, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente a mí en lo particular me preocupa y es una de las lecturas que se ha tenido en este análisis. Dígame usted si de repente estoy en el rumbo equivocado con esta interpretación. En el caso de Castillo está claro que a todas las limitaciones que hemos señalado se agrega una, su falta de experiencia de vida. Es decir, es un hombre que no tiene mundo. Es decir, ¿de dónde saca estas personas? La saca de su entorno, y su entorno, pues lamentablemente, es un entorno intelectualmente empobrecido, profesionalmente desconocido, ¿no? Eh, eh, Señálese además que al no tener planes, programas y acciones, al tener una ideología populista, porque finalmente él rellena sus discursos hablando del pueblo, del pueblo, del pueblo, ¿no? Pero es un discurso vacío, ¿no es cierto? Y todas estas acciones, bueno, en primer lugar, ya ha generado una ruptura del proceso de legitimación. Estamos entrando ya hemos pasado la fase de la decepción y ahora creo que si esto no se corrige rápido, yo creo que la furia de la calle puede ser un elemento, un detonante, ¿no? Es decir, el presidente tiene que darse cuenta de la situación que ha generado y si algún sentimiento patriótico que tiene, porque no ¿Me tenemos por qué queda? todavía negarse, ¿no? Aun cuando existen dudas por el tema del mar con Bolivia, debería honestamente dejar el cargo. El hecho de que una persona no tenga éxito en una gestión no significa que no tenga la entereza de reconocerlo y eso lo ennoblecerá, ¿no? El Él ya es un presidente deslegitimado, se puede decir que total, ya es deslegitimado, ¿no? totalmente. Hay una pérdida de confianza en la ciudadanía. Sin embargo, el presidente sigue aludiendo al pueblo. ¿Qué pueblo? Y con eso ¿Qué pueblo? terminamos. Eh, Doctor García Tomás. ¿Cuál es el pueblo al que se refiere Tú y el yo señor somos parte Castillo? del pueblo. ¿Qué pueblo se refiere el doctor Pedro Castillo, el señor Pedro Castillo? Es una abstracción que él tiene en la cabeza y que no la logra traducir en hechos concretos, ¿no? ¿A qué pueblo se refiere? Ok, muchísimas gracias, doctor Víctor García Tomás, por este interesante análisis. Siempre es un placer tenerlo en el programa Entérate con Leslie y nuevamente le reiteramos nuestro profundo agradecimiento por haber dispuesto un espacio para nosotros. No, gracias a usted, Leslie. Un abrazo, gusto en Muy buenas saludarla. tardes. Hasta luego. Gracias.